Durante casi 2000 años, el nombre de Judas ha sido sinónimo de traición. Nadie quiere ser llamado Judas y ningún padre pone ese nombre a su hijo pensando en el discípulo que entregó a Jesús. Pero ¿qué pasaría si existiera un evangelio muy antiguo donde Judas no fuera simplemente el traidor? Y si hubiera una comunidad cristiana que los recordara como el único discípulo capaz de comprender el verdadero mensaje de Jesús. Hoy vamos a abrir uno de los manuscritos más controvertidos del cristianismo antiguo, el Evangelio de Judas. Antes de comenzar con este podcast como tal, tenemos que saber la historia de cómo fue que hoy tenemos el códice de Chacos, ¿ok? Que es el códice que lleva dentro de él el Evangelio de Judas. Dios mío, qué calor. Por los dioses que manden nieve. Y estoy grabando de noche para que Filipo, el pollo, no me hable en todo el podcast. Y es capaz de que me oiga y salga cacareando o lo que sea que ellos hacen. Ok, en la década del 1970 apareció en Egipto un antiguo códice, el que hoy, como te digo, conocemos como el códice Chacos. ¿Ok? Dentro de él había un texto que había estado perdido durante 1500 años y este era el Evangelio de Judas. ¿Ok? No de Judas, el primo de José, hermano de, qué sé yo, de Luis. Es el Evangelio de Judas Iscariote. Así que, wow. Este manuscrito estaba bien deteriorado. Este manuscrito pasó por manos de traficantes de antigüedades, eh, guardado en muy malas condiciones y muchas de sus páginas pues resultaron dañadas. O sea, no está completo, no es un evangelio que esté completo como muchos de los evangelios que también se encontraron en Nag Hammadi. ¿Ok? Este no se encontró. Wow, no fue un aguacate. Eh, los de Nag Hammadi, el Evangelio de Judas no estaba ahí. El Evangelio de Judas se encuentra en 1970. Los de Nag Hammadi salieron en 1945. Pero eso está en otro podcast en el que voy a hablar de la vida de Jesús cuando era pequeño. ¿Ok? Ok. Pues después de haber pasado por las manos de los traficantes y después de haber almacenado esos documentos en tan malas condiciones y que muchas de sus páginas fueron, perdón, y que muchas de sus páginas fueron dañadas, hubieron unos especialistas que los restauraron y los tradujeron, ¿ok? Y entonces pues llegó la sorpresa que nadie se esperaba, y es que Judas no era el villano de la historia. Así mismo me quedé yo. ¡Qué bochinche! Este evangelio no forma parte del Nuevo Testamento como todos sabemos, porque lo que dice, si hubiera formado parte del Nuevo Testamento, no puedo ni decir la palabra, porque esto hubiera sido un palo, porque la mitad del mundo se llamaría Judas. ¿Ok? Fue escrito por una comunidad cristiana antigua, ¿verdad? Con creencias distintas a las que finalmente pues dieron forma a lo que es el canon bíblico que conocemos ahora, el Viejo y el Nuevo Testamento. Y quiero que sepas que mi intención en este episodio no es decirte en lo que tú debes creer ni poner a Judas como un héroe. Es explorar qué es lo que dice este texto y por qué sigue despertando tanto interés entre los historiadores y también los estudiosos, ¿ok? Porque la historia, pues yo creo que también se encuentra en los libros que quedaron fuera del canon bíblico. Así que, ¿quién era Judas según los evangelios que nosotros conocemos? Pues mira, él era uno de los 12 discípulos, ¿verdad? No los de Didi, los de la Biblia.
compartió un montón de años junto a Jesús. No tanto, fueron, qué sé yo, 3, 4 años. Escuchó las enseñanzas de Jesús, presenció milagros y sin embargo este fue el que lo entregó a las autoridades luego. Según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Judas lo que hace es recibir dinero, ¿verdad? Por la traición y más tarde pues se quita la vida. Durante casi 2000 años esto ha sido como que esa imagen que predomina del Judas. Pero en el siglo II después de Cristo, comenzaron a circular otros escritos con una visión muy distinta. Así que se sabía desde el siglo II que había un evangelio que se escribió de Judas Iscariote. En el evangelio de Judas, él no es presentado simplemente como un traidor que lo movió la codicia. Él es el discípulo que recibe enseñanzas privadas. Enseñanzas privadas del mismo Jesús. Y parece como que comprende el aspecto de ese plan espiritual que tenía Jesús que los otros discípulos no entendían. Y hay un pasaje donde de Jesús le dice algo que es lo más llamativo que tiene este texto. Y dice, le dice Jesús a Judas, tú lo superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Yo no sé si les causé emoción, pero a mí sí, cuando yo la leí la primera vez, yo dije, espérate. Tú me estás diciendo a mí que Jesús le dijo a Judas, tú lo superarás a todos, porque vas a sacrificarme a mí, al hombre que me reviste. Pero esa es una de las partes más debatidas del texto. Esa es la frase más debatida que hay. Pero ¿qué significa en realidad el hombre que me reviste? ¿Verdad? Lo que dice ahí Jesús. Tú lo superarás a todos, le dice a Judas, pero sacrificarás al hombre que me reviste. Ok, pues desde la perspectiva gnóstica, ok, el cuerpo físico es una especie de vestidura como que temporal que tiene el alma. Ok, la verdadera identidad de Jesús pues pertenece al mundo espiritual. Por eso algunos estudiosos interpretan que el texto lo que quiere decir es que Jesús va a entregarse, ¿verdad? Que ese acto lo que va a hacer es que lo va a liberar, le va a permitir que se libere a esa verdadera naturaleza espiritual que él tiene y que tenemos todos. Porque los apócrifos, cada uno de ellos tiene algo que te enamora. Y hay uno muy especial que lo vamos a tratar también, que habla mucho de esa naturaleza espiritual que nosotros tenemos. ¿Ok? Y esto, para que sepa, no significa que Judas es un héroe ni nada de eso. Lo que significa es que él cumple la función que tenía dentro de la visión teológica de esa comunidad. Volvemos. Todo el mundo, por siglos, ha creído que Judas es el tipo, perdón lo que voy a decir, pero es un mierdas. Eso, el cacas, ese es él. Y sin embargo, cuando tú te metes bien en el apócrifo, evangelio apócrifo de Judas, tú entiendes tantas benditas cosas. Que si esto, y oíganme bien comunidad cristiana, si esto se dijera en las iglesias, yo creo que más gente creería. Porque la belleza que hay dentro de los textos apócrifos no solamente nos dice quién era Judas, nos habla de la infancia de Jesús, nos habla de las cosas buenas y las cosas terribles que hacía, nos habla de una María Magdalena que recibía conocimiento de Jesús, de un hombre que no le importaba con quién andar, de un hombre que se reía. ¿Alguna vez ustedes, cuando estaban leyendo la Biblia, vieron un Jesús que se reía y bufiaba con sus discípulos y le decía, ustedes no entienden, brothers? No, ¿verdad que no? Y yo creo que es una de las cosas más bonitas para mí
porque ya no es tan de allá, sino que también de aquí. Y yo creo que, yo siempre he dicho a ustedes que a mí lo más que me gusta de los textos indios es que los dioses indios, hindúes, también tienen tantas cualidades humanas que a mí me encantan. ¿Ok? Y yo creo que esto fue lo más que a mí me gustó, que Jesús tenía unas cualidades humanas que no tenía nadie más, pero que también lo podemos ver en una faceta que la Biblia tradicional no la cuenta. Ok, y vamos a hablar entonces de Judas, que era el discípulo que entendía a Jesús, porque desde las primeras páginas de este apócrifo, Jesús conversa con Judas de una manera él no conversa así con los demás discípulos. Y hay como que un espacio donde te dice el por qué. Tienen que leerlo, voy a ver si lo puedo poner aquí o lo puedo poner en Facebook para que lo puedan bajar y lo puedan leer. Tienen que tener una mente bien abierta porque faltan muchos renglones, ya que el texto está bien, bien deteriorado, ¿ok? Mientras los otros discípulos parecen como que no entienden esas enseñanzas bien profundas, Judas recibe explicaciones privadas sobre el universo, sobre los ángeles y sobre el destino que va a tener el ser humano. ¿Ok? Y el texto lo presenta como alguien que es capaz de entender ese conocimiento reservado. No porque él sea mejor que los demás, sino porque él está dispuesto a escuchar algo que va a cambiar el destino de él para siempre. Y Judas sabía lo que le iba a pasar. Pues les cuento que sí. Judas en ese evangelio parece ser consciente de qué papel va a tener en todo en toda esta trama y el costo enorme que va a ser. ¿Qué les revela Jesús? Lo primero que le dice es que él es diferente a los demás discípulos. Lo segundo que le dice, vas a ser rechazado. Vas a ser maldecido por las generaciones futuras. Vas a ocupar un lugar muy especial, pero también vas a cargar con una cadena bien pesada en la memoria de las generaciones, ¿ok? Así que lo que podemos decir es que Judas sabe que su nombre va a quedar asociado con la traición y eso lo convierte en una figura casi trágica, como un mártir, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer algo. El evangelio canónico dice que Judas entrega a Jesús, ¿verdad? Dice que va a recibir dinero y dice que él va a cometer un acto bien horrible luego de que de que su mente lo traicione porque le da remordimiento. El Judas del evangelio apócrifo propone otra visión, propone la visión de que Judas recibe revelaciones secretas, en que él comprende algo que los otros discípulos no comprenden, en que acepta la misión que lo va a convertir en el hombre más odiado del planeta por todas las generaciones. Y que él sabe que él va a ser recordado como un traidor. Y aún así lo hace. O sea, ponte esto en la cabeza. Imagínate a tu mejor amigo. Tu mejor amigo. Tu mejor amigo porque ese amigo que está ahí y tú comparten algo que no comparte tu mejor amigo con otros amigos. O sea, no es que tú eres su amigo, es que tú eres su bestie. Entonces, están así, tu amigo te dice, para yo poder hacer esto, tú tienes que hacer esto, pero tú vas a quedar tan mal. Mano, nadie te va a volver a hablar. O sea, tú vas a ser el tipo más jodido de la historia del mundo. Luego, tú vas a cometer un acto horrible después. O sea, te va a dar un remordimiento horrible y vas a terminar en el infierno. Vamos, así fue la cuestión. Vas a terminar en el puto infierno.
Y tú dices, diablo, mano. Pero si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Si los demás que están alrededor de él no lo entienden. No entienden el por qué esto debe ser así y que esto va a ser un acto mucho más increíble. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes amigos de verdad, y hablo de los amigos de verdad, no de la gente por ahí, que amigos de verdad. Yo aprendí desde muy niña que los amigos de verdad son gente que uno mantiene al lado de uno y que uno hace lo imposible para que ellos estén bien. Y ellos igual con uno, ¿verdad? Pero llegar al punto de que un amigo tuyo te diga, vas a hacer esto y al final vas a cometer un acto horrible contra ti mismo, o vas a ser recordado así, porque en realidad Jesús no le dice que él se va a suicidar, él se suicida por el remordimiento, pero ya Judas lo sabe, ya Judas entiende qué es lo que él hizo, qué es lo que va a hacer, ¿me entiendes? Ya Judas sabe que su corazón está bien afligido, al final él no lo quiere ni hacer. Tienen que leer el apócrifo. Al final él no lo quiere ni hacer, él pregunta por qué, ¿sabes? Aunque él entiende, pero es un humano. Y ahí tú ves la humanidad de Jesús igual. Porque es que yo me imagino ellos dos ahí en, qué sé yo, un montecito donde hay una ruina o algo así. Y que ellos estén así y Judas llorando, le diga, yo no quiero hacer esto contra ti. Yo te amo demasiado para yo hacer esto contra ti. Y que él te diga, no hay nadie más que tú. Tú eres la única persona en la que yo confío para que haga esto. Coño, que es como si tú fueras a hacer algo malo y tu amigo tuviera que pagar cárcel. Yo también voy a pagar cárcel, pero él va a pagar cárcel bajo el nombre de un traidor. Acho, yo no sé ustedes, pero a mí eso me caló en el alma porque yo dije, wow, esto no es una persona cualquiera. No es una persona cualquiera porque no cualquiera hace eso. Para mí este tipo es un... No puedo decirlo porque pecaría. Aunque como quiera, en todas las religiones me voy a ir al infierno, ¿verdad? En todas las religiones que tienen infierno me voy a ir al infierno, pero pues, no sé, no creo. O sea, esto no está significando de que el texto diga que Judas fue el bueno, pues más bien lo que el texto está presentando es una figura bien compleja, ¿me entiendes? Cuya acción forma parte de una visión espiritual demasiado distinta a la que transmiten los evangelios canónicos, ¿ok? Y yo creo que la parte más conmovedora del Evangelio de Judas es que el propio Judas parece comprender ese precio que va a pagar. Y Jesús le anuncia que él va a ser separado de los demás, que va a ser rechazado, que las futuras generaciones van a hablar de él. Y en otras palabras, Judas sabe que su nombre está marcado para siempre. Y es una imagen bien distinta a la que nosotros conocemos de los evangelios canónicos. Aquí no aparece como únicamente como un hombre que está dominado por la codicia y quería, qué sé yo, cuántas monedas de plata o algo así fueron. O sea, él no quería eso. Él aparece como un personaje trágico, ¿verdad? Que acepta una misión cuyo costo va a ser cargar con el peso de una condena pública. Porque qué fácil tiene que haber sido toda esa gente tal. Aquí hay a Judas, sí, que vendió a Jesús, desgraciado. Pedro lo besó en la boca. O donde carajo le haya besado, no sé dónde lo besó. En la frente, no sé, no recuerdo. Pero vas a donde mí y me besas y me llevan preso. Y yo sé para dónde voy. ¿Me entiendes? Yo sé que voy a estar muerta ahí en la cruz, en la cruz esa del Calvario. Pero, ya lo mano. Tú sabes lo que Judas hizo, está camarón. Atentar contra la vida de uno es un pensamiento que tiene un peso
bien, bien brutal. Y las personas que lo hemos tratado alguna vez en la vida sabemos que ese peso no es de por vida. Ahora tú puedes contar una historia de cómo sobrellevaste esa situación y de lo lindo que pasó en tu vida luego de que ya tú dices, mira, ya yo no quiero hacer esto y doy gracias a lo que tú creas, ¿verdad? Porque yo no hice eso en ese momento. Pero, oye, los que lo hemos pensado y lo hemos llevado a cabo y no hemos, no sé ni cómo decirlo, no lo hemos llevado, no se llevó a cabo completo. Es un peso bien grande. Y tú después de eso puedes hablar con otras personas y decirles, ¿sabes qué? Tú no sabes todo lo que yo me hubiera perdido si yo hubiera hecho eso. Y yo hubiera dejado de existir en ese momento. Así que, y me meto aquí un momentito. Si por tu cabeza están pasando estos pensamientos, si lo has pensado alguna vez y todavía el pensamiento está dando vueltas ahí, elimínalo. Bueno, este mundo no sería tan brillante ni tan bonito sin ti en él. ¿Ok? Así que vete y brilla conmigo. Si conmigo no hay problema, aquí me puedes escribir y yo, pues, todo el mundo sabe que yo le escribo, yo le escribo a todo el mundo. ¿Me entienden? Y si estás pensando una cosa así y necesitas ayuda, ve a un profesional médico, ¿verdad? Que te ayude con estos pensamientos. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo no sabía que la vida puede ser bonita después de yo decir, no, no lo voy a hacer. ¿Está bien? No lo voy a volver a intentar. ¿Está bien? Así que, nada, si quieres hablar de esto, sabes que tengo Facebook, sabes que tengo Instagram, me pueden mandar mensajes y voy a apreciar que confíes en mí y de seguro te voy a escribir algo muy bonito porque cuando tú pasas por esto, a veces se te abre un poquito más la mente a, a saber que hay más personas en el mundo que están también pensando en eso y que su vida vale y que ellos valen como personas, ¿entiendes? Así que elimina eso de tu mente que, mano, el mundo te necesita, por algo estás aquí, ¿está bien? Así que vamos a seguir con este tipo. ¿Por qué el Evangelio de Judas no forma parte de la Biblia? Fácil, fácil. Durante los primeros siglos existían pues, muchas comunidades cristianas, ¿verdad? No todas pensaban igual, no todas tienen un Evangelio de Judas. Eh, Algunas defendían ideas que hoy pues nosotros llamamos gnósticas, las ideas gnósticas, ¿verdad? Otros pues seguían unas tradiciones distintas. Y cuando se fue formando ese canon del Nuevo Testamento, pues las iglesias que estaban haciéndolo consideraron que textos como el Evangelio de Judas no reflejaban la enseñanza apostólica que ellos querían preservar. Por eso ese libro quedó fuera del canon bíblico. O sea, hay 19 personas ahí. Hay una que dice, yo traje esto está bien interesante, esto la gente lo va a ver de otra manera, vamos a ver cómo ponemos esto aquí. Y esos 19 dicen, no, nosotros lo que queremos es un poquito más de control. Y si yo pongo eso, ¿qué vamos a decir? Que el que entregó a Jesús es el héroe. Por favor. Que cabeza cabe, eso no es lo que nosotros queremos que la gente sepa. Eso no es lo que nosotros queremos que la gente estudie. Nosotros queremos que estudien esto, esto y esto y esto. Y pongan a Mateo, Marcos, Lucas y Juan que ellos eran los que eran. Este no, esto lo vendió. Vamos a poner que este lo vendió y ya. Y que olvídate de eso. Ahí mismo Jesús lo dice, que él va a ser el que su nombre va a estar rodeado de pullas toda la eternidad. ¿Ok? Y el texto nos cayó, el canon bíblico oficial, como no cayó el pseudo evangelio de Santiago, como no cayeron los otros apócrifos, como no cayeron el apócrifo de la infancia de Tomás, como no cayó el libro de Tomás, porque Tomás escribió dos, creo dos, sí,
el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la infancia de Tomás, que habla de la infancia de Jesús. O sea, cuando yo eso me voló la cabeza. ¿Saben por qué? Porque se muestra a Jesús como un niño normal. Era normal. Jesús era normal, coño. ¿Sabes? Jesús tenía un montón de poderes increíbles, pero dentro de su cosa de que era niño y de decir, ay, tú, qué sé yo, desafiaste a mi padre, caíste muerto. Era un niño normal. Jugaba con otros nenes. Aunque, no, después yo les digo. Pero es bien interesante, todos estos apócrifos son increíbles. Y tienen que buscarlos y leerlos. ¿Ok? Ok. No significa que porque no esté en el canon oficial de la iglesia sea falso. ¿Ok? Significa que pertenece a otra corriente del cristianismo antiguo. ¿Ok? Y yo traje este episodio porque de una historia siempre hay dos caminos. A veces hay tres y cuatro. Pero de esta historia, hasta el día de hoy solamente hay dos caminos. Una, la del Judas traidor. La del Judas que por una miseria, perdón, es que es tarde, por una miseria cogió a Jesús y lo vendió. Y la otra, que no se dice que fue un héroe, se dice que fue el que entendió. El discípulo que Jesús se llevaba a solas para poderlo instruir. El discípulo que aprendió muchas cosas, el discípulo que dijo, por ti yo lo hago. Eso a mí me da hasta ganas de llorar, porque ¿qué amigo hace eso ahora? Solo Judas. No sé si Lady Gaga, no sé si Lady Gaga se leyó esto antes de escribir la canción de Judas. Pero yo creo que la pregunta más importante no fue si Judas fue un traidor o fue un héroe. Yo creo que la pregunta es ¿por qué existieron comunidades cristianas que necesitaban contar esa historia de una forma completamente distinta, ¿verdad? ¿Qué buscaban ellos transmitir? ¿Qué preocupaciones tenían esas personas de esos siglos, mucho antes del de nosotros, ¿verdad? Ese siglo II. Y el Evangelio nos recuerda, el Evangelio de Judas nos recuerda que el cristianismo de los primeros siglos fue mucho más diverso de lo que nosotros solemos imaginar. Y conocer esa diversidad no obliga a que nosotros cambiemos nuestra creencia, jamás. Simplemente nos ayuda a comprender un poco mejor la historia. Y para despedirme te voy a decir esto. Durante siglos, Judas fue recordado bajo esa única voz que contó su historia. Pero el hallazgo de ese manuscrito antiguo permitió que en este tiempo nosotros escucháramos otra voz. No para reemplazar la historia que ya conocíamos, sino para descubrir, ¿verdad? Que en los primeros siglos del cristianismo existieron un montón de preguntas, un montón de interpretaciones y un montón de maneras de entender a Jesús y a sus discípulos. Y por eso en nuestro próximo episodio vamos a hablar del Evangelio apócrifo de la infancia de Tomás. Tomás escribió para ir para abajo. Tomás se zafó. Que habla sobre la historia de la infancia de Jesús, todos esos años que no nos pusieron en la Biblia, fue porque ellos creyeron que a nosotros no nos iba a gustar esa parte, pero esta parte es una de las mejores partes que hay. Debieron de haberla puesto, así que si ustedes pueden viajar en el tiempo y ver este video y digan, lo que ella dice, vamos a volverlo para atrás para que este video no exista. No me hagan caso.
cuando, cuando a ti te fascina algo y te gusta algo, como a mí me gusta enseñar, no importa de qué religión tú seas. Yo soy pagana, pero esta historia me encanta. O sea, ver a Judas de otra manera cambió mi manera de ver a la gente. Y ver a Jesús de otra manera cambió mi manera de ver el mundo. Y no que yo que haya cambiado de que ser pagana volver a ser religiosa. No. Solamente que hay cosas aquí que te vuelan la cabeza y tú dices, todo el mundo debe saberla. ¿Ok? Así que vamos a ver ese episodio va a ser sobre la infancia de Jesús. Y bueno, nada, hasta entonces nos vemos. Y recuerda que la historia no es tan simple como parece. Y a veces las páginas que quedaron fuera de un libro también tienen mucho que decir. Así que te digo algo, lee, explora, no te quedes con lo que yo te diga nada más. Y suscríbete si no estás suscrito. Deja tu comentario si quieres. No te obligo. Y nada, y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Diosa. Espero tener un poquito mejor la garganta. Y esta hora está bueno porque Filipo no se metió a interrumpirme. Solamente van a oír unos ronquidos y es Benito, que está allá abajo así, como parece una cucaracha patada arriba. Y pues pega a roncar como un viejito porque es viejito ya. Nada, nos vemos en el próximo episodio. Que la bendición de los dioses caiga sobre ustedes. Y nada, bye.